Aquí va el primer concepto que quiero dejar en ustedes. La educación tradicional les dará para ganarse la vida. La autoeducación les dará para ganarse una fortuna. La mayoría de las personas no logran hacer realidad sus sueños porque cuando terminan las universidades creen que ya fue suficiente. Y hoy en día, si todo lo que tú tienes es una carrera universitaria, estás como los bachilleres de hace 20 años. No te garantiza nada. ¿De acuerdo? De hecho, hay un fenómeno mundial que se llama inflación académica. En los próximos 30 años, la UNESCO dice que se van a graduar el equivalente a todos los profesionales de la historia del hombre. ¿Qué pasa cuando hay sobreoferta de un bien? ¿Qué pasa con los precios? Caen. Hoy en día hay tantos profesionales graduándose todo el tiempo que cada vez pagan menos. ¿De acuerdo? Entonces estoy yo hace 16 años conociendo esta idea de negocios y comienzo a entrenarme. Comienzo a aprender cosas que en la universidad nunca enseñan. No las enseñan. Y empecé a hacer una revolución en mi mente. Y comencé a darme cuenta que la única forma de poder transformar mi vida era cambiando mi forma de ¿qué? Pensar. De pensar. Si tú sigues pensando como piensa la mayoría de la gente, vas a terminar como la mayoría de la gente. ¿Saben qué entendí? Que el promedio no necesariamente es normal. O sea, las cosas que son promedio no necesariamente son normales. ¿Te lo repito? Las cosas que son promedio no necesariamente son ¿qué? Normales. ¿Por qué les digo eso? Porque en este país la gente promedio está quebrada. Porque en este país la gente promedio no tiene acceso a buenos sistemas de salud. La gente promedio en este país no tiene acceso a buena educación para sus hijos. La gente promedio en este país va a vivir endeudada hasta que se muera. La gente promedio en este país no va a hacer realidad sus sueños. Ahí va otro consejo importante que aprendí en el camino. Aléjense del promedio. Aléjense del promedio. Si el promedio de la gente ve novelas, adivinen qué tienen que hacer. Aléjense del promedio. La gente promedio vive una vida mediana, una vida promedio. La gente promedio no se educa suficientemente. La gente promedio no dedica tiempo para desarrollarse personalmente. Y esa fue la cosa que comencé a entender en el proceso. Yo sé que ustedes estarán esperando que yo les dé una charla de cómo hacer para construir un negocio que les facture millones de dólares. Pero ustedes están esperando eso, están esperando el concepto equivocado. Lo que ustedes necesitan no es aprender a hacer nuevas cosas, sino aprender a pensar distinto. Es un camino acá adentro. No es lo que tengo que hacer, es en quién me tengo que convertir. Es el camino realmente. Una vez fui a una conferencia que organizó el externado sobre evolución y vinieron diferentes ponentes, diferentes partes del mundo y estaba el doctor Rodolfo Ginás. Cuando supe que estaba Ginás yo dije yo quiero estar ahí y me fui a la conferencia sobre evolución. Hablaron varios personajes hasta que le llegó el turno a Rodolfo Ginás y es un simposio sobre evolución. Se para en la tarima y lo primero que dice es: las jirafas son inevitables. Las jirafas no son ninguna maravilla de la naturaleza. Las jirafas son inevitables. Era inevitable que en las condiciones que había en ese momento, algunos rumiantes no intentaran comenzar a buscar alimento más alto, porque había tanta competencia por el alimento en esta franja, que algunos rumiantes comenzaron a mirar hacia arriba e intentaron buscar ese alimento para poder sobrevivir. Y obviamente no se estiró el cuello de un día para otro, pero el intentarlo una y otra vez hizo que comenzaran a tener la tendencia a que el cuello se estirara, y después de millones de años de evolución vemos las jirafas que vemos en los zoológicos, etc. Y dice, para que haya evolución es necesario que haya 3 elementos clave. El primer elemento de la evolución es la necesidad.
Es decir, que si la jirafa no hubiera tenido la necesidad de buscar el alimento más arriba, pues nunca hubiera desarrollado el cuello. Primero había que necesidad. El segundo elemento es el deseo. Si ella se hubiera conformado con conseguir debajo raíces o insectos, hubiera desarrollado el hocico del oso hormiguero. Había necesidad y había deseo. Y el tercer elemento clave, atención, el tercer elemento clave para la evolución es el tiempo. Solamente después de millones de años se podía desarrollar el cuello de la jirafa. Cuando yo salí de ahí, dice Ginás terminando la conferencia, los países, los seres humanos, las empresas, estamos en proceso de evolución. Y por eso les tengo que decir en este momento, mis amigos, el emprendimiento es inevitable. Solo los que tengan el deseo, primero la necesidad de hacerlo, los que tengan el deseo ardiente de ser emprendedores y tengan la paciencia para entender que es un proceso, van a estirar el cuello. Hoy en día ustedes ven, cuando salgan ustedes van a ver dos tipos de personas, los que tienen cuello largo y los que no tienen cuello. Los que tienen cuello largo alcanzan resultados que la mayoría de gente no considera posible. ¿Y qué es un resultado deseado en el mundo de hoy? Estabilidad. Tener la posibilidad de tener un ingreso que te dé alternativas para vivir bien. No voy a hacer una apología aquí del dinero, pero tener alternativas para vivir bien. Tener alternativas quiere decir, me puedo ir en carro, o me puedo ir en Transmilenio, o me puedo ir en bicicleta. Tener alternativas es, puedo ir de vacaciones una semana o quizás un mes. Tener alternativas es, puedo poner a mi hijo a estudiar en los Andes o en la universidad que yo quiera. Tener alternativas es poder decidir realmente qué quiero hacer con mi vida. Eso es lo que todos deseamos, ¿verdad que sí? Eso es tener el cuello. Tener tiempo para estar con la familia. Mire, yo crecí en los 80s, con poca mamá, perdón, con mucha mamá y con poco papá. Porque mi papá trabajaba y mi mamá estaba en la casa. Los niños que crecieron en los 90s crecieron con poco papá y con poca mamá. Y hoy los niños están creciendo sin papá y sin mamá. Cuello chiquito. Tener el cuello largo es poder que sus hijos crezcan, si su mamá lo desea, al lado de ellos. Es que las parejas puedan pasar más tiempo que simplemente la hora y media que tienen cuando llegan de trabajar después de 10 horas de esfuerzo. ¿De acuerdo? ¿Ustedes se han dado cuenta que la gente los viernes se pone feliz? ¿Y los domingos se deprimen? ¿Y por qué creen? ¿De acuerdo? Pero primero, para poder adaptarse, es el mensaje, para poder adaptarse a la nueva economía, necesitamos desarrollar una actitud de emprendimiento. Esto es lo que está pasando en el mundo. Por todos lados estamos viendo este tipo de información y de noticias. El planeta está en huelga. Movimientos mundiales de gente protestando con la economía actual. Desempleo. En España el 46% de la gente menor de 30 años no consigue un empleo. En Colombia estamos hablando de más o menos un 22%. Un universitario sin especialización promedio de clase media invirtió en su vida 200 millones de pesos, sin contar útiles, libros y gastos asociados. Con un ingreso de 1,5 millones promedio mensual en su vida laboral requerirá 133 meses para recuperar su inversión. Sin comer. Sin hacer nada. ¿Okay? El 98% de la gente trabaja de 8 a 10 horas al día, ya sea como empleado o autoempleado, hasta los 67 años. La mayoría se jubila con un 40% de sus ingresos. El 94% de las familias ganan menos de 3.1 millones de pesos al mes. 94% de ustedes, con todo el dolor del alma, si no hacen algo diferente, se van a ganar menos de 3 millones en pesos al mes.
Y un colegio bilingüe vale 1,5 millones por hijo. Sin bono. 1,5 millones por hijo. Si tienes 2 hijos, tú no puedes decirle a tu hijo mayor, tienes que aprender muy bien, porque tienes que venir a contarle a tu hermanito. No es opción. Pues no es opción, ¿verdad? Solo el 2% de las familias logra un ingreso de más de 10 millones de pesos al mes. Y el ingreso promedio del profesional recién graduado es de 1,3 millones de pesos al mes. ¿A dónde quiero llevarlos a pensar? A que el empleo se está muriendo. El empleo nació con la era industrial y se está muriendo con la nueva economía. De hecho, en los próximos 5 años será rebautizado y tendrá un nuevo nombre. Se llamarán trabajadores contingentes. Ya está pasando que a la gente la contratan para hacer trabajo durante 6, 8 o 10 meses. Aquellos de ustedes que sean tan ingenuos de apostarle su vida a un empleo, correrán con el riesgo de que en el futuro no tengan estabilidad financiera ni tengan una buena vida. ¿Qué está matando el empleo? Rápidamente, la tecnología. Vas a Estados Unidos, estaba haciendo unas compras en un supermercado con unos amigos y me dice, mi amigo Alberto me dice, ¿quieres que alquilemos una película? Le dije, claro, buenísimo, alquilemos la película. Entonces dice, vamos a alquilar la película. Estoy ahí y veo una caja. Cuando veo la caja intento mirar si hay alguien adentro, no hay nadie adentro. Me dicen, no, tienes simplemente que escoger la película, tú pones la tarjeta de crédito, la película cae y te la llevas y después la entregas. No hay ni una sola persona para poder manejar la operación del alquiler de esa película. Hace 15 años que necesitaba uno para poder entrar a un parqueadero. Había un señor, yo estoy hablando, todavía algunos quedan así, pero había alguien que se encargaba de abrirte la puerta, de ponerte el recibo. Hoy en día muchos parqueaderos, en Estados Unidos ya todos son así. Simplemente es un código de barras que abre la puerta, abre la talanquera esa para que tú puedas entrar. ¿Cuál es la diferencia? Información, porque esa tarjeta tiene la información. ¿Estamos claros? Primera razón por la que está muriendo el empleo, la tecnología está desplazando la mano de obra. Segunda, el desarrollo de Internet. Cuando apareció Internet comenzaron a llegar las aplicaciones asesinas que están matando el empleo de la mayoría de la gente. ¿Qué pasó con los delineantes de arquitectura cuando apareció AutoCAD? ¿Qué está pasando con mucha de la gente que estudió publicidad? Hoy en día hay programas acá que te permiten escribir el nombre de tu empresa y te arroja 200 logos distintos. Le cambias el color, le cambias no sé qué y lo desarrollas. Vamos, aplicaciones asesinas que están acabando con el empleo. Otra razón por la que está muriendo el empleo: la bandera, los uniformes de los deportistas americanos que estaban en los Juegos Olímpicos decían Made in China. La Virgen de Guadalupe que uno compra en el Zócalo en México dice Made in China. Los chinos se apoderaron de la manufactura en serie del mundo. El empleo se está yendo hacia ciertos países. Los chinos se especializaron en la manufactura en serie. Los países de Europa del Este se están especializando en el tema de ensamblaje de automóviles. Y los países, por ejemplo, como la India, están enfocados en call center. Cuando ustedes llaman desde Estados Unidos a American Airlines, le contestan desde Bangalore en la India. Por eso nuestros países están viendo cómo el empleo se está acabando. ¿Qué pasó con el señor que tenía una empresa de zapatos en Bucaramanga? Si no trae zapatos de China, para él es muy difícil